Hola hermanas y hermanos, ¿cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos. El día de hoy hablaremos sobre todo lo que pasó durante la gran premiere de la película de Rey de los Cielos y también hablaremos de algunos caramelitos de Lishan que tuvimos durante esta semana. Así que comencemos de una vez con el video. El 14 de abril, la marca Gucci actualizó su cuenta de Weibo con un video publicitario junto a nuestro Shan. Este video fue grabado en la tienda de la marca Gucci que queda en Florencia. Siamo in questo bellissimo palazzo rinascimentale a Firenze. Cominciamo il nostro viaggio. Ti faccio vedere alcune valigie, alcune borse molto importanti. Queste hanno la doppia G, che è stata creata in onore del fondatore Guccio Gucci. Doppia G, le stampe Rinascimento. Qui siamo in un deposito, nella Sancta Sanctorum dell'archivio. La marca Gucci también nos compartió algunas fotografías de nuestro Shan que fueron tomadas durante su visita en la tienda de la marca Gucci que queda en Florencia. El 15 de abril nuestro Shan estuvo presente en el lanzamiento de los nuevos productos de la marca Mendel. Hello， 大家好，我是梦洁品牌代言人肖战。其实它很轻薄，很轻薄，对，很轻薄，很透气，就像凉风一样，就跟它名字很像。El estudio de Shan nos compartió algunas fotografías que fueron tomadas durante el lanzamiento de los nuevos productos de la marca Mendel. El 19 de abril, la marca YSL actualizó su cuenta de Weibo con un video publicitario junto a nuestro Shan. 大家好，我是 YSL 护肤全球代言人肖战。在与 YSL 的合作中，一直很欣赏品牌坚持本心、无畏真我的精神与态度。那希望未来也与 YSL 一起，不被定义，以无限的能量探索更加多面的自己。El 19 de abril salió un rumor donde se decía que la actriz Yancy habría estado usando el automóvil de Shan para dirigirse a su centro de trabajo, ya que ambos automóviles que habían usado anteriormente tienen la misma placa, pero momentos después todo esto fue aclarado. Resulta que hay una empresa que se dedica al alquiler de automóviles para celebridades, y nuestro Shan suele usar los servicios de esta empresa para dirigirse a su centro de trabajo cuando se encuentra en otras ciudades, pero al parecer la actriz también comenzó a usar los servicios de esta empresa, y terminó usando uno de los automóviles que Shan había usado anteriormente, y esto generó que muchos creyeran que Shan le había dado su automóvil a la actriz Yancy para que pueda usarlo, pero al final todo fue aclarado ya que también salieron pruebas de que el automóvil no solo fue usado por nuestro Shan y por la actriz Yancy, sino también por otros artistas como la actriz Shang Ro-yoon. El 20 y el 21 de abril la marca Gucci actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías publicitarias junto a nuestro Shan. El 21 de abril nuestro Shan estuvo presente en el lanzamiento de los nuevos productos de la marca Nesa. 肖战，很高兴可以在这里跟大家见面。好嘞，我们坐下聊。今天战战的这个打扮，大家发现了吗？非常符合我们的场景啊！今天这个场景给你什么样的感觉？给我感觉非常的清新，然后非常的贴近大自然。对，而且因为它非常适合，就是大家到户外的时候可能会有一些这个皮肤缺水啊，因为它是一款能够让你皮肤保持水润保湿的这样一个防晒。这个我相信战战也是非常非常熟悉了，对不对？当然。你自己讲到这个露营，除了要带这些必备的物品啊，对了，如果觉得假，我就举假。哎呀，太聪明了。那我们先看第一题哈。哎呦，请问战战，安热莎是连续6年中国大陆防晒网购市场 No.1 的品牌吗？这道题我会做，当然是真。哎呀，毫不犹豫。El estudio de Shan nos compartió algunas fotografías que fueron tomadas durante el lanzamiento de los nuevos productos de la marca Anessa. El 22 de abril la marca Ralph Lauren actualizó su cuenta de Weibo con un video publicitario junto a nuestro Shan.
El 23 de abril se llevó a cabo la función de la obra de teatro de Dream Like a Dream en la ciudad de Shenzhen. Horas antes de que se lleve a cabo la función comenzaron a llegar varios arreglos florales para Shan y para todo el elenco. Las marcas que trabajan con Shan se unieron para darle un gran arreglo floral y desearle todo lo mejor durante la función. Aquí les comparto algunos videos de nuestras hermanas de China que fueron a ver la función. El 23 de abril, la marca Gucci actualizó su cuenta de Weibo con un video publicitario junto a nuestro Shan. El 24 de abril, la marca Oreo actualizó su cuenta de Weibo con un video publicitario junto a nuestro Shan. 精致 轻薄设计，用料上乘。您是说奥利奥薄脆，精致美味，薄脆有料。El 25 de abril, la marca Tots actualizó su cuenta de Weibo con un video publicitario junto a nuestro Shan, donde lo vemos visitar la tienda de la marca Tots que queda en Italia. 第一印象的话就是专业。他有教我去如何去鉴别那个皮质，怎么算是合格，怎么算是不合格，还挺有意思的。它有一个工具，可以看到那个皮革上面的一些很细微的纹理。意大利制造，手工艺，社会责任感。El 25 de abril, el estudio de Shan actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías de Shan que fueron tomadas durante su visita a la tienda de la marca Tots en Italia. El 25 de abril fue la última función de la obra de teatro de Dream Like a Dream en la ciudad de Shenzhen, y como siempre nuestro Shan les dio algunas bebidas y postres a todo el elenco por el gran trabajo que hicieron durante las funciones que tuvieron en la ciudad de Shenzhen. Durante la última función de la obra de teatro de Dream Like a Dream había estado presente uno de los directores más conocidos de China, el director Guo Jingyu. El director asistió a la función llevando un gran arreglo floral para Shan y para todo el elenco. Luego subió un video en su cuenta de Weibo hablando sobre la increíble actuación de Shan dentro de la obra de teatro y dijo que la actuación de Shan es asombrosa.
También durante el último día llegaron algunos arreglos florales para Shang por parte de los ejecutivos de la compañía Dichigi y Motianshi, y también hubo un ramo de flores de la marca Maison Margiela especialmente para Shang. El 25 de abril se cumplieron 3 años desde el día en que se publicó la canción de nuestro Shang llamado Spotlight, y es un buen momento para recordar que esta canción se convirtió en el sencillo digital más vendido en el mundo, con más de 54 millones de copias vendidas hasta el día de hoy. ¿Sabían que nuestro Shang estuvo ensayando una coreografía para esta canción pero jamás pudo ser vista? Solo tenemos como recuerdo un video de los ensayos que tuvo Shang con algunos bailarines. ¿Creen que Shang nos muestre algún día la coreografía completa de esta canción durante algún evento? El 26 de abril la marca Tots actualizó su cuenta de Weibo con un video publicitario junto a nuestro Shang. This was my grandfather. With my father together, they start to work it. Before, when you see the puzzle, now we capture. Now we show you how you make this. My dream is always be a designer. Oh, 我看见我自己了。Rihanna, Denzel Washington, Kate Winslet. Yes, this is your last, your size. Right here. Wow. Finally, that you are here, and you can put your last. Ciao, come stai? La marca Tots también nos compartió algunas fotografías de nuestro Shang que fueron tomadas durante su visita en la tienda de la marca Tots. El 26 de abril la cuenta de Yang Wadrama actualizó su cuenta de Weibo con un video de las funciones que tuvo la obra de teatro de Dream Like a Dream en la ciudad de Shenzhen. El 15 de abril, el Festival Cinematográfico de Uruguay publicó la lista de ganadores de este festival y el cortometraje llamado Todas las fiestas de mañana ganó en la categoría a Mejor Película del Público. El 16 de abril, Yibo Oficial actualizó su cuenta de Weibo compartiendo la publicación de la cuenta oficial de la película Anónimo, donde se despiden oficialmente de la película, ya que ese día la película Anónimo dejó de transmitirse en todos los cines de China. El 16 de abril, Yibo Oficial actualizó su cuenta de Douyin con un video de detrás de cámaras de la sesión de fotos que tuvo Yibo para el Festival de Primavera.
Ahora comenzaremos con las noticias y actualizaciones con respecto al próximo estreno de la película de Rey de los Cielos. El 17 de abril se publicó una nueva canción de la película que se llama Eres mis alas, de la cantante Wang Li. El 18 de abril, Yibo Oficial cambió la foto de portada y la foto de su perfil por las fotos del personaje de Lei Yu. De esta manera, Yibo Oficial le da la bienvenida al nuevo personaje de nuestro Yibo, como también le da la bienvenida a la nueva película de Yibo. El 18 de abril comenzaron las ventas de las entradas para el estreno de la película y en menos de 15 horas la película logró vender más de 20 millones de entradas. Hasta el momento ya van más de 90 millones de entradas vendidas para ver la película en el día de su estreno. El 18 de abril, la película de Rey de los Cielos tuvo una proyección especial en la Universidad de Ingeniería de la Fuerza Aérea de China, en el cual asistieron alumnos y soldados de la Fuerza Aérea, y también se hizo una transmisión especial en el Instituto de Pilotos de Prueba en Yanliang. El 20 de abril, la película de Rey de los Cielos hizo una proyección especial en un colegio de la ciudad de Chengdu. El 23 de abril se publicó otra nueva canción para la película que se llama Kaiyun es una carta escrita por mí, del cantante Mao Buyi. El 23 de abril se llevó a cabo la gran premiere de la película de Rey de los Cielos en la ciudad de Beijing y nuestro Yibo estuvo presente junto a todo el elenco de la película de Rey de los Cielos. En esta gran premiere estuvieron presentes varias personas importantes que fueron a apoyar la película de Yibo. En este evento estuvo presente Don Yufu, quien fue el director de la serie Ser un héroe. También estuvo presente el director Dapen de la película Unisolo. También estuvo el director Guo Fan, el director Shen Yuanjie y el director Huang Jiang. También estuvieron algunos militares y trabajadores que están dentro de la industria de aviación. Estuvo Li Qingtang, quien es un secretario de la industria de aviación. También estuvo Li Gan, quien es un piloto de aviación. También estuvo Wu Yi, quien es el exdirector del Centro Espacial de la Academia de Ciencias de China. También estuvo Wang An, quien es investigador científico de pruebas de vuelo. Y por último estuvo uno de los pilotos más importantes de aviación de China, el piloto Yan Liwei, que por cierto para todos fue una sorpresa de que el piloto número 1 de China estuviera presente durante la premiere de la película. Hasta Yibo se sorprendió cuando escuchó que el piloto se encontraba dentro del público. Durante la premiere, nuestro Yibo nos compartió su experiencia al trabajar con algunos pilotos de pruebas reales. Nuestro Yibo dijo lo siguiente: un día estábamos cenando con los pilotos de prueba y uno de los pilotos nos dijo de que pronto despegaría en la pista. Al día siguiente el piloto estaba en el avión J-20 y despegó justo frente a nuestros ojos. Esto me hace sentir realmente conmovido y orgulloso. Realmente se sentía como tener héroes cerca de nosotros. Durante la premiere hubo personas con discapacidad visual que le hicieron algunas preguntas a los actores, y uno de ellos le preguntó a Yibo sobre su experiencia al estar dentro de la Fuerza Aérea, y nuestro Yibo le respondió desde la perspectiva del sonido, y le habló sobre su experiencia al estar en el aeropuerto de Shun, que es el aeropuerto militar donde se llevó a cabo las grabaciones de la película. Nuestro Yibo le dijo lo siguiente: hay muchos aviones volando, es el sonido que siempre recordaré, el sonido del motor del avión despegando y el sonido cuando rasga el cielo. El sonido es realmente increíble, no puedo describirlo, es el sonido que quiero que permanezca por siempre en mis oídos por el resto de mi vida. Después de que Yibo haya respondido a su pregunta, lo vimos muy conmovido al saber que habían muchas personas especiales dentro del público, y le conmovió saber el entusiasmo que tenían todos ellos para querer saber más sobre la película.
Durante la premiere, nuestro Yibo nos habló un poco sobre su personaje. Nuestro Yibo dijo lo siguiente: Leyu es joven y tiene sus propias ideas, quiere lograr algo, si tiene que hacer algo lo hace hasta terminarlo. Frente a sus padres no sabe cómo consolarlos y tranquilizarlos, porque no es su manera, así que creo que Leyu también es muy difícil. Los padres de Leyu le suelen decir: si quieres volar, presta atención al clima. Sus padres no saben mucho sobre aviación, pero para Leyu escuchar esas oraciones ya le da mucha fuerza. Durante el evento, nuestro Yibo interactuó con algunos niños que fueron a ver la premiere de la película y le llevaron algunos regalos a nuestro Yibo. Antes de que terminara el evento, todo el elenco de la película se tomó una fotografía grupal con el público que fue a ver la gran premiere. Después de que terminara la premiere, Yibo Oficial nos compartió algunas fotografías de nuestro Yibo que fueron tomados durante la premiere de la película, como también nos compartió el detrás de cámaras de la sesión de fotos que tuvo Yibo durante la premiere de la película. El 26 de abril se llevó a cabo la gran premiere de la película de Red de los Cielos, pero esta vez en la ciudad de Shanghái, y nuestro Yibo estuvo presente junto a todo el elenco de la película. Durante la premiere, nuestro Yibo nos habló un poco sobre el carácter que tiene su personaje y nos comentó que su personaje tiene un carácter victorioso y que cuando escuchó que podía pilotear un avión de caza furtivo se sintió muy atraído con la esperanza de defender mejor a su patria. Nuestro Yibo también nos habló un poco sobre cómo conoció a los actores quienes interpretan a los padres de Leyu. Yibo dijo que la primera vez en que conoció a los actores fue durante la cena familiar para la película. También nos comentó sobre una de las escenas donde Leyu sufre un accidente y su madre corre para abrazarlo y le pregunta si está bien, y Yibo dijo de que sintió una fuerte sensación de sustitución, como si fuera su verdadera madre quien lo abrazaba y lloraba. La actriz Hyun Hong-bo, quien interpreta a la madre de Leyu, dijo de que sintió el impacto del papel de Leyu en el cuerpo y en los ojos de Yibo. Durante la premiere, una niña le entregó un dibujo a Yibo que lo hizo especialmente para él y nos comentó de que tardó 3 días en realizar su dibujo. También hubo un niño que llevó un avión militar modelo J-20 que fue hecho por él mismo y nuestro Yibo no dudó en darle un autógrafo y firmar su avión militar. 好，确实时间可能比较的有限，我们可能没办法跟大家做更多的交流了，但是我觉得大家一定会2%。 Antes de que terminara el evento, todo el elenco de la película se tomó una fotografía grupal con el público que fue a ver la gran premiere. Después de que terminara la premiere, Yibo Oficial nos compartió algunas fotografías de nuestro Yibo que fueron tomados durante la gran premiere de la película en Shanghái. Los países que verán el estreno de la película en simultáneo con China serán Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido, y los países internacionales que podrán ver la película después de su estreno serán Singapur, que será el 4 de mayo, en Indonesia el estreno será el 10 de mayo, en los países de Malasia y Camboya el estreno será el 11 de mayo, y en Tailandia el estreno será el 6 de julio, y en Latinoamérica los países que podrán ver la película es ninguno. De nuevo, no estamos incluidos dentro de los estrenos de la película de Yibo, así que debemos de esperar a que se estrenen en algunas plataformas oficiales para así poder verla legalmente. Durante esta semana, la película de Red de los Cielos estuvo publicando los nuevos pósters de la película, como también nos estuvieron compartiendo el detrás de cámaras de las grabaciones de la película.是叫高音俊是吗？啊，对，因为我妈是根据我的长相起的。
我叫艾怡。艾怡，哎，这个名字挺好的。我跟雷雨聊天呢。吃大肠El 25 de abril, la cuenta oficial de la película Yo y mi juventud publicó un nuevo tráiler de la película anunciando su próximo estreno, que será el 1 de mayo. Recordemos que esta película estará dividida en 3 partes donde nos contarán algunas historias de algunos jóvenes de esta nueva era. Nuestro Yibo interpretará a un profesor de música llamado Lu Yang y su historia será la segunda parte de esta película. 不蹊跷，太平常，一群小儿女，几多少年郎。假如我年少有为不自卑，懂得什么是珍贵，那些美。 Ahora sí, comencemos con todos los caramelitos que salieron durante esta semana, pero primero vamos a comenzar con las publicaciones que hizo nuestra hermana Chenji. Esta vez nuestra hermana Chenji nos contó sobre lo que pasó durante las grabaciones de la canción Guji. En la primera parte, nuestra hermana Chenji le pregunta a nuestro Gege si quería comer, y Gege le dice que iba a esperar a Didi para que coman juntos, ya que él se encontraba dentro de la cabina del estudio grabando la parte de su canción, pero luego Gege dice de que si comen demasiado podrían engordar, así que le pide a su asistente de que traiga 2 bebidas, uno para él y el otro para Didi. En la segunda parte vemos a Gege tomando su bebida mientras espera a que Didi termine de grabar la parte de su canción. En la tercera parte vemos a Didi saliendo de la cabina de grabación para ir hacia donde se encontraba Gege. En la cuarta parte vemos a Gege diciéndole a Didi de que tome un poco de agua ya que grabaron todo el día, y nuestro Didi acepta la bebida de Gege. Luego nuestros chicos se encuentran conversando y dicen de que tienen mucha hambre y que deberían de ir a comer comida japonesa después de que terminen su trabajo. Y al final de este dibujo, nuestra hermana Chenji nos dice que nuestros chicos salieron a correr juntos por la noche porque comieron mucha comida japonesa y tenían miedo a engordar. El 16 de abril se cumplieron 5 años desde el día en que se inició las grabaciones de la serie Don't Tame, y nuestra hermana Chenji nos compartió un dibujo de nuestros chicos durante la ceremonia de apertura de las grabaciones de la serie. Durante el lanzamiento de los nuevos productos de la marca Mendel, el entrevistador le hizo una pregunta a Gege que lo puso un poco nervioso. Resulta que el entrevistador le hizo una pregunta sobre cómo duerme Gege en su casa, pero lo dijo de una manera plural y no de una manera singular. En vez de decirle cómo duermes en tu casa, el entrevistador le dijo cómo duermen en su casa, haciendo referencia de que vive con alguien más, ya que el entrevistador usó un término chino que suelen usar para referirse a una casa familiar. Lo que llamó más nuestra atención fue la manera en cómo reaccionó Gege, ya que se puso nervioso ante una simple pregunta. El 20 de abril se cumplieron 5 años desde el día en que nuestro Gege comenzó a seguir a Didi en su cuenta de Weibo. Luego, 3 días después, Didi comenzó a seguir a Gege en su cuenta de Weibo. Y aquí les voy a responder una de las preguntas que siempre me suelen hacer, y es sobre si nuestros chicos aún se siguen en sus cuentas de Weibo. Y sí, hermanas, nuestros chicos aún se siguen en sus respectivas cuentas de Weibo.
Como les comenté anteriormente, nuestro Gege les llevó algunas bebidas y algunos postres a todo el elenco de la obra de teatro de Dream Like a Dream, pero muchas de nosotras no sabíamos qué tipos de postres les había llevado Gege, así que nuestras hermanas se pusieron a investigar y resulta que Gege les había llevado unos postres llamados Napoleón, y resulta que estos postres ya los habíamos visto anteriormente, y fue durante las grabaciones de la película Anónimo, ya que durante uno de los videos del detrás de cámaras de la película vimos a todos los actores comiendo este famoso postre. Me pregunto quién fue la personita que le hizo conocer a Gege este famoso postre. Por otro lado, horas antes de que se lleve a cabo la función de la obra de teatro de Dream Like a Dream, la mascota de la marca Hindon Electronic estuvo andando por todo el teatro con una hoja pegada mostrando el famoso corazón con el punto. No sabemos si alguna tortuga lo pegó a propósito o si la misma mascota lo hizo, pero lo que sí sabemos es que la marca Hindon Electronic publicó la fotografía de la mascota mostrando el corazón con el punto en su cuenta de Weibo. El 23 de abril, el actor Juan Ziten, quien interpretó al personaje de Lan Qiren en la serie Don't Tame, dio una pequeña entrevista donde habló sobre ciertos momentos que tuvo en la serie y nos comentó sobre una de las escenas donde él se equivocó y le dijo a Lan Shan que era la madre de Wei Jing. Pues bueno, el actor nos comentó que después de ese momento Didi se convirtió en la madre de Wei Jing, ya que se preocupaba mucho por él y nos contó Como todas ya sabemos, nuestro Gege siempre suele apoyar los proyectos de Didi mandándonos algunas indirectas. Pues bueno, ¿se acuerdan que el año pasado la película de Rey de los Cielos iba a ser estrenada, pero por problemas dentro de la producción la película tuvo que ser retrasada? Pues bien, en ese entonces recordemos que durante el lanzamiento de la película vimos que la marca Tots publicó un video de Gege usando un chaleco de la marca, pero de la colección que se llama Aviador, haciendo referencia a la película de Didi. También recordemos que durante el estreno de la película Anónimo, el estudio de Gege estuvo publicando varias fotografías de Gege en la nieve, pero con diseños de entradas para el cine. Pues ahora Gege volvió a apoyar el estreno de la película de Didi, pero esta vez lo hizo con la marca Zenith, ya que la marca realizó una publicación con una foto de Gege en el cielo para promocionar su nueva colección de relojes que se llama Pilotos de Series, y el día en que hizo esta publicación fue el mismo día en que comenzaron las ventas de entradas para el estreno de la película de Rey de los Cielos. ¿Coincidencia? No lo creo. Después de que Yibo Oficial haya publicado algunas fotografías de Didi que fueron tomadas después de que se terminara la premiere de la película de Rey de los Cielos en Beijing, vimos una fotografía que nos llamó mucho la atención, y fue esta fotografía donde vemos a Didi sentado en un asiento que tiene el número 5. Ese mismo día en que se llevó a cabo la premiere, nuestro Gege estaba en la ciudad de Shenzhen interpretando su personaje del paciente número 5, y una hermana que fue a ver la función comentó de que dentro del guión de la obra de teatro, el paciente número 5 se encuentra en la habitación número 18, Ya saben que en cada día en el número 18 se dice Yibo. Este dato que nos dio nuestra hermana no lo sabíamos, pero nos suena muy interesante. Por otro lado, durante la premiere de la película en Beijing, una hermana tortuga publicó un video donde estuvo grabando a Didi, y resulta que Didi estuvo viendo su cámara en muchas ocasiones, y una hermana mototitia comentó su publicación preguntándole si se había vestido muy bien para que Didi estuviera mirándola varias veces, y nuestra hermana tortuga dijo de que posiblemente Didi no la haya estado viendo a ella, sino más bien a su muñequito de Lishan que tenía en la otra mano mientras grababa.
Después de que se llevó a cabo la premiere de la película en la ciudad de Shanghái, Yibo Oficial hizo una publicación donde nos comparte algunas fotografías de Didi que fueron tomadas durante la premiere, pero hubo un detalle que nos llamó bastante la atención, pues dentro de la publicación que hizo Yibo Oficial colocaron el famoso corazón con un punto. Ya saben lo que hay detrás de este famoso corazón con un punto. Bueno, resulta que el día en que Yibo Oficial hizo esta publicación, nuestro Gege se encontraba en la misma ciudad que Didi, preparándose para el evento de la marca Gucci que sería al día siguiente, pero lo raro de esto es que anteriormente Yibo Oficial había realizado varias publicaciones con respecto a la película, pero en esas publicaciones usó los mismos emojis que eran de un avioncito o de una carita haciendo un saludo militar, y el día en que nuestros chicos están en la misma ciudad colocaron un emoji con un corazón y un punto. Por otro lado, la publicación que hizo Yibo Oficial donde colocaron el corazón y el punto tenían 13 fotografías de Didi, y en cada día en el número 13 significa Yishan. ¿Coincidencia? No lo creo. Por otro lado, volvió el caramelito de los pasadores. Recuerden que hay un CPN donde nos habla sobre el significado de los pasadores. En esta ocasión, cuando Didi estuvo en la premiere de la película en Beijing, él tenía los pasadores de sus zapatos amarrados en forma de moño, pero durante la premiere de la película en la ciudad de Shanghái, Didi lo tenía amarrado de diferente manera. El lado derecho solo estaba amarrado en forma de moño, mientras que el lado izquierdo no estaba amarrado con un moño. Ese mismo día, Gege fue visto llegando al aeropuerto de Shanghái y pudimos ver que su zapato del lado derecho estaba amarrado con un moño, mientras que el del lado izquierdo no estaba amarrado con un moño. Ambos tuvieron sus zapatos amarrados de diferente manera en un mismo día. Bueno, hermanas y hermanos, hasta aquí fue todo por el video de hoy. Espero que este video les haya gustado. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.